y que lógicamente permite algunas cosas más, ¿no? Entonces vamos a partir leyendo esta definición de autómata de estados finitos, primero lo que es, luego la definición formal y finalmente el lenguaje generado por un autómata de estas características, ¿no? Hasta justo antes de esto que dice implementación. Entonces, por favor, comenzaremos leyendo esta sección 5.1.2. Definición de autómata de estados finitos no determinístico, donde también se define como una quintupla, es decir, como una máquina con 5 elementos, donde el primer elemento sigue siendo el alfabeto, eso no ha cambiado. El segundo elemento es el conjunto de estados, un conjunto finito, tampoco ha cambiado. Donde comienzan los cambios son aquí, en la función de transición de estados. Antes, a partir de un estado, leíamos una letra del alfabeto y pasábamos a otro estado. Antes era así. Ahora pasamos a un conjunto de estados. ¿Eso qué significa? Eso da lugar a que de un mismo estado existan dos o más arcos con la misma etiqueta y que van a diferentes estados, en diferentes caminos. Es como si yo quisiera ir de Cochabamba, digamos, a La Paz, y existen varios caminos que me permitirían llegar, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el primer cambio. Luego aquí hay otro cambio. Dice, el conjunto de estados iniciales ya no es solo un elemento, sino es ahora todo un conjunto. Por eso dice, Q sub 0 es un subconjunto propio de Q. Eso quiere decir que podrían incluso todos los estados ser estados iniciales. Y F sigue siendo el conjunto de estados finales, es decir, conjunto de estados aceptados. Entonces esto me da una serie de diferencias que ahora se reflejan, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Una primera situación donde ustedes pueden ver que a partir del estado A salen dos arcos etiquetados con A diferentes estados, a S y a B. Eso, por ejemplo, antes no se permitía, eso es no determinismo, es el caso más común de no determinismo. Y aquí nos está explicando a qué nos llevaría esa situación, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos caminos puede llegar a reconocer la palabra. Y es por eso que llegamos a esta conclusión, ¿no? De que las palabras que pertenecen a un autómata de estados finitos no determinístico son todas aquellas que siguen esta trayectoria, es decir, terminan de leer toda la cadena y llegan a algún estado que sea aceptado, alguno. O sea, alguno de los caminos llega a la conclusión final. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes entiendan. Ahora, todos esos autómatas que hemos estado viendo, esos ejercicios que hemos estado haciendo, también se podría implementar mediante un autómata no determinista. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una equivalencia entre autómatas deterministas y autómatas no deterministas. Cuando digo equivalencia significa que puedo llegar de un estado, de un autómata no determinista a un determinista.
O al revés, de un determinista puedo ir a un no determinista. Aunque ese camino no hay nada que hacer. El camino más interesante es llegar de un autómata no determinista a determinista. Ninguno de los dos es más poderoso que el otro, o sea, siguen aceptando el mismo lenguaje y eso hay que entender. Por eso cuando se explicaba la jerarquía de Chomsky y se veían los lenguajes regulares, les decía, existen 4 herramientas para generar o reconocer lenguajes regulares. Y esas 4 herramientas son equivalentes entre sí. Por lo tanto, ninguno aumenta poder al otro. Bueno, el primer paso, bueno, el paso que queremos ver ahora, entonces dice construcción de un autómata determinista a partir de un no determinista. O sea, el no determinista transformar a determinista. Esos casos que se podían reflejar a través de 4 casos de no determinismo, quiere decir que se pueden transformar ahora autómatas deterministas. Y concretamente en esta sección 5.1.4 nos habla de la transformación del primero, es decir, cuando existen 2 o más arcos que salen de un estado con la misma etiqueta a diferentes estados, ¿no? Entonces, les voy a pedir leer esa sección hasta aquí, hasta antes de este teorema, donde nos muestra específicamente el primer caso de no determinismo que les expliqué y lo muestra mediante un ejemplo. Entonces leeremos eso un momento y luego les voy a explicar con más detalle. Existen 4 casos de no determinismo. El primero es cuando de un estado como este, cualquiera, salen 2 o más arcos con la misma etiqueta a diferentes estados. Y en este caso es lo que se ha explicado aquí, lo que el texto ha explicado es ese caso, ¿no? Aquí está este arco A y este arco A al estado S y al estado B. ¿Cómo se ha solucionado este caso? A ver, de lo que han leído, ¿qué han entendido? ¿Cómo se ha solucionado? A ver, que alguien explique. Añadiendo un nuevo estado. A ver. Decía que añadiendo un nuevo estado. Ya, es el primer paso, ¿no? Unir los 2 arcos en uno solo, crear un nuevo estado, por ejemplo, este D. Y después, ¿qué se hacía? Ese estado D es como unir, en este caso, S y B. Los arcos donde iban, o los estados donde llegaban esos arcos diferentes, ¿no? Y ahora tendríamos uno solo. Pero el siguiente paso, ¿cuál sería? Añade un nuevo estado E, ya que de D salen 2 veces C. No, ese es otro paso, o sea, es otra vez hacer lo mismo, pero ahorita este D, de A salía a B y de A salía a S. Entonces la solución es como unir esos dos, S más B, y eso era D. Entonces por eso había solo un arco, ahora, que sale de A con A, y en este caso a un nuevo estado D. Pero el siguiente paso, ¿cuál era? Era todos los arcos que salen de S y los que salen de B ahora deben salir de D. Ese era el siguiente paso. Por ejemplo, de S, ¿cuántos arcos salen? Uno, aquí está con C, al mismo S, otro con A C y otro con B al estado A. 3 arcos salían de S. Del estado B
salía 1, que era C, al estado C. Entonces, 4 arcos salían de ambos. En el nuevo autómata, en la solución, los mismos 4 arcos tienen que salir esta vez de D. Y aquí está 1, aquí está 2, porque es A, C, y aquí está el tercero, y el cuarto, diré. Entonces, esa era la solución. Pero en este caso, cuando se aplica la solución, existe todavía el mismo caso de no determinismo. Fíjense, del estado D sale C a S y sale C a C. Entonces se ha vuelto a aplicar la misma solución y se ha obtenido este resultado, aplicando 2 veces lo mismo. Y en este caso concreto, entonces se ha llegado a una situación en la que ya no hay no determinismo. ¿Sí? Esa es la solución. Y una cosa más que había que observar como último punto, cuando yo uno dos estados, por ejemplo S y B, y se ha vuelto D, si alguno de los dos es un estado aceptado, entonces el resultado es un estado aceptado. En este caso D no es aceptado porque S y B no son aceptados. En cambio, en la segunda solución estoy uniendo S y C, donde C es un estado final. Entonces, el estado E, el nuevo estado, es un estado aceptado, ¿no? Vuelvo a repetir porque basta que uno de los dos sea aceptado, el siguiente, el resultado es un estado aceptado. ¿Listo? Entonces, en este primer caso, se ha procedido así y se ha llegado a este autómata que es en este momento un autómata ya determinístico. ¿Está bien? Pero existen más casos, no es el único caso. El caso número 2 de no determinismo es aquel donde existen arcos que no están etiquetados con una sola letra, con un solo símbolo. En este ejemplo del estado Q, hay un arco etiquetado con ABC, con 3 símbolos a la vez y que va a Q. La solución de este caso de no determinismo es muy simple, consiste solo en separar el arco en partes, ¿no? Por ejemplo, leemos A y creamos un nuevo estado intermedio. De ese nuevo estado leemos B y creamos un segundo nuevo estado. Y de ese segundo nuevo estado leemos C y llegamos a Q. Si ustedes se fijan, entre esto y esto, tenemos el mismo resultado, solo que el segundo está desglosado. O si quieren, el segundo ya es, ya es determinista. El tercer caso de no determinismo es cuando existen 2 o más estados iniciales, por ejemplo, Q0 y Q0', y ambos con la flecha que no viene de la nada, ¿no? Entonces, esto es posible gracias a la definición que vimos de autómata no determinista, tener 2 o más estados iniciales. Y obviamente puede haber todo un autómata, ¿no? Aquí está reducido. ¿Cuál es la solución? La primera solución, porque hay 2, es crear un nuevo estado inicial, no importa qué se va a llamar. Los otros estados ya no son iniciales, entonces quitar las flechas. Y del nuevo estado con transiciones epsilon, que es el cuarto caso de no determinismo, llegar a esta situación, ¿no? Y todo lo demás sigue igual, solo he creado un nuevo estado inicial y he puesto transiciones epsilon. Solo que las transiciones epsilon son un problema y es un caso más complejo de no determinismo, entonces no es tan buena idea hacer esto, pero existe la posibilidad. Es mejor aplicar la segunda solución en el caso de 2 o más estados iniciales. ¿Y cuál es esa solución, básicamente? La solución es unir los 2 estados iniciales, como fusionar Q0 y Q', entonces ahora existe un solo estado inicial
Y todos los arcos que salen o que entran de ambos, ahora salen o entran del nuevo estado. Por ejemplo, de Q0 leyendo B, me voy a Q. Entonces, de este nuevo estado inicial, leyendo B, me voy a Q. De Q0' leía A y me iba a Q. Entonces, ahora del nuevo estado inicial, leo A y me voy a Q. Esa es la solución más práctica, la solución número 2. Y de esa manera estaría logrando que ya no existan dos o más estados iniciales. No sé si se entiende esta parte. ¿Está bien? Bueno, y como les decía, existe un cuarto caso de no determinismo que es justamente el de las transiciones epsilon. Entonces aquí hay un ejemplo. Fíjense, tengo un autómata y en el autómata existe una transición epsilon. Aquí está. ¿Qué causa, qué problema produce tener una transición epsilon? Vean, a partir del estado inicial Q0, si yo leo A, llego a Q2, pero por esta transición epsilon, llegar a Q2 es como llegar a Q3, y Q3 es un estado final. Por lo tanto, la cadena A es aceptada, es parte del lenguaje directamente. Vean, A, epsilon, y esto es un estado final. O si quieren A, B y epsilon. Entonces, estar en el estado Q2 es casi como estar en el estado Q3. Ahora, si vemos este otro camino, B y A, y acepto. O si no, B, A, C, A. Aquí hay todo un circuito. Pero esta parte no tiene ningún problema porque no hay la transición epsilon ahí. En cambio, este otro lado sí. Y es el efecto de que si yo llego a Q2 es como estar en Q3. Entonces, para transformar esto a un autómata determinista, tengo que quitar la transición epsilon. Esa es la idea, quitar. Y aquí está la solución. Quisiera que analicen un momento, luego podemos analizar conmigo. Pero esta solución básicamente combina un poco las otras soluciones que hemos visto aquí, ¿no? Especialmente esta y esta. Entonces, a ver, revisen un momentito, vean si se entiende o no, y vamos a analizar en un momento. A ver, adelante, adelante, alguien. Es muy importante que ustedes analicen, se den cuenta cuál es la situación. Me parece que reemplazó la existencia de epsilon por un estado z que puede ser también estado aceptado. Ya, más o menos, sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere decir algo, opinar? Todos los arcos que iban a Q3, los que iban y salían de Q3 y van y salen de Z también. Ya. Está bien. A ver, vamos a explicar un poquito más. El efecto que causaba esta transición epsilon era de que si yo llegaba a Q2, era como estar en Q3. Y si yo estaba en Q3, casi era como estar en Q2, casi. Y digo casi porque en realidad la transición epsilon, por tratarse de un arco dirigido, tiene un origen, parte en Q2 y llega a Q3 en este caso concreto. Entonces la solución va en el siguiente sentido. Copio todo el autómata igual, menos la transición epsilon. Fíjense, por eso ahorita toda esa parte, digamos que está en negro, es lo que había, menos la transición epsilon. Ahora bien,
todos los arcos que llegan a Q2 ahora deberían llegar a Z. ¿Qué es Z? Z es un nuevo estado intermedio, vamos a decir que estoy creando. Entonces, por ejemplo, a Q2 llegaba de Q0A y de Q2 con B llegaba a Q2. Entonces, esos dos arcos tienen que llegar ahora al nuevo estado Z. Es por eso de Q0A a Z. De Q2 con B a Z. ¿Está claro? Y por otro lado, todos los arcos que salen de Q3 tienen que salir ahora de Z. Y solo era uno, C a Q1. Entonces por eso C a Q1. Y luego, si alguno de estos dos estados, tanto el de origen como el de destino de la transición epsilon, si es aceptado, el resultado también es aceptado. Es decir, Z sería un estado final porque uno de los dos es final. Ahora, si los dos fueran estados finales, con mayor razón es un estado final. Solo si ninguno de ellos fuera un estado aceptado, entonces el resultado tampoco sería. Esa es la solución. Entonces, vuelvo a repetir, existe un estado donde parte la transición epsilon y existe un estado donde llega. Entonces, la solución da por quitar la transición epsilon, copiar todo el autómata sin la transición epsilon, crear un nuevo estado y todos los arcos que llegan al origen, en este caso a Q2, llegan a Z. Todos los arcos que salen del destino, en este caso Q3, salen de Z. Y ahí tenemos la solución. Ahora, esta solución de repente podría haber creado nuevamente el problema número 1. Fíjense, de Q0 sale a Q2 y de Q0 sale a Z. Entonces tenemos nuevamente el caso número 1 de no determinismo, Pero ya saben ustedes cómo solucionar, entonces no sería mucho problema llegar a solucionar. Y tener un autómata no determinista, pero un autómata determinista a partir del autómata no determinista original. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Disculpe, ingeniero. Sí. Dime. Ya. En la parte de Q1 a Z podríamos poner un arco de A y bueno, daría creo que el mismo resultado. Pero en este caso, ¿es solo casualidad del ejercicio o debemos hacer de esta forma, añadiendo un nuevo estado? A ver, otra vez de Q1A, dices. De Q1 a Z sale un nuevo arco de A. No, porque no está dentro de lo que tenemos que hacer. Vuelvo a repetir, no es lo mismo este origen que el destino. La transición epsilon tiene un origen y tiene un destino. Origen Q2, destino Q3. Entonces el algoritmo, digamos, dice que en la solución, el nuevo estado, al nuevo estado llegan todos los arcos que llegan al origen, o sea, Q2, no a los que llegan a Q3. Por eso no hay de Q1 a Z, no hay. Entonces, una vez que hemos hecho eso, todos los que llegan a llegan a Z. Ahora, todos los que salen de que es el destino, salen de Z. Solo hay uno, que es C a Q. Entonces, no puede haber otro arco más porque no está contemplado dentro de lo que se debería hacer. ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, entonces ya sabemos cómo transformar de un autómata no determinista a determinista, ¿no? Esa es la construcción de una AFD a partir de AFN. A partir del no determinista llegar al determinista. El otro lado, como les dije, no es importante porque ir de un determinista a un no determinista no hay nada que hacer, podemos decir ya es directamente.
Entonces no vamos a hacer nada. Bien, ahora todos esos ejercicios, esos 10 ejercicios que hicimos para autómata determinista, a manera de práctica podríamos hacer también para el no determinista, o sea, construir otros. No forzar nada, pero podemos construir no deterministas. Vuelvo a repetirles, el poder de ambos es el mismo, no se aumenta el poder. Lo que sí podría facilitar algunas cosas, construir no determinista, podría facilitar, pero son equivalentes. Entonces, como ejercicio, pueden probar hacer esos 10 ejercicios mediante autómatas no deterministas. Y la próxima clase, el próximo lunes, vamos a continuar ya con el concepto de gramática regular. ¿Está bien?